Así que ahí pónganle permitir que grabe para que podamos grabarlo para los demás. Entonces ya hablamos de la tarea de Santiago 5.15, de la importancia de la oración. Ese es el tema central de Santiago 5.15. No es la oración por enfermedades, sino la oración en cada situación de la vida, ¿cierto? Y está en juego la soberanía de Dios, si Él quiere sana a la gente, pero nosotros debemos orar igual, y en todo momento, en tiempo de aflicción, en tiempo de alabanza, en tiempo de enfermedad, en tiempo de debilidad, y por supuesto, el Señor escucha y oye y nos da el consuelo a través de la oración también. Por lo tanto, el verso 15 no habla específicamente de la oración de enfermo, ni del tema de que nos sana porque hay pecado, sino de que incluso hay oración para que seamos perdonados nuestros pecados también, que sería la oración de arrepentimiento. Entonces tenemos otro tipo más de oración: oración para arrepentirnos, oración para pedir, oración para exaltar, oración para alabar, oración para enfermedades, oración para el necesitado, oraciones de gratitud, ¿cierto? Oraciones de gratitud. Entonces, orar es el tema de Santiago 5, del 13 en adelante, en todo momento, y sabiendo que el Señor va a contestar la oración cuando Él quiera, y a veces más sorprendente de lo que uno piensa. Más sorprendente de lo que uno piensa. Y lo otro es que dentro de la soberanía del Señor es que a veces la respuesta del Señor es un rotundo no, aunque nos duela. Aunque nos duela, ¿cierto? A veces las respuestas son no. Y a veces nos cuesta recibir un no de Dios en las oraciones. Sobre todo cuando tienen que, justamente con las enfermedades, con la vida de la gente, cuando se está muriendo y queremos que viva, y el Señor igual se las lleva, y esos no nos duelen. Por lo tanto, no podemos estar diciendo que no oramos con fe, porque creo que toda oración cristiana es una oración de fe. Yo creo eso, porque si no, ¿a qué le estamos orando? Y por supuesto que hay todo tipo, hay muchos otros tipos de fe, porque algunos le oran a los santos, pero yo creo que el cristiano que ora con fe a Jesús es una oración correcta, es una oración que no depende de mi estado de ánimo, en el fondo, que la eficacia de la oración no depende de si estoy bien, mal, contento, alegre, enfermo o sano, solo que debemos usar la oración en todo momento. Y el Señor dará la respuesta de la oración en su debido momento, bajo su voluntad y bajo su soberanía, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de ese verso, siempre y cuando lo veamos por lo menos desde el 13 al 18. De ahí vamos a poder entender bien el verso 15. De lo contrario, podemos decir un montón de cosas como esta persona no sanó porque es pecadora, o no sanó porque el que ora es pecador, porque hay pecado entre medio, o no sana porque no tiene fe, o el que no tiene fe el enfermo, o el que no tiene fe el que ora. Por lo tanto, podemos llegar a decir un montón de cosas, sacando de contexto el verso 15 de Santiago 5. Muy bien, vamos entonces ahora a lo que nos convoca, que es la predicación expositiva. Vamos a compartir pantalla porque quiero mostrarles algunas cosas importantes que tienen que ver con una estructura básica, pero más que nada como un esquema de cómo debería ser el proceso del sermón. No estoy diciendo de la estructura del sermón, sino el proceso de llegar hasta el sermón. El proceso desde que tienes el texto hasta llegar a escribir y exponerlo, que es un proceso intelectual, es un proceso de análisis, antes de empezar a escribirlo. Eso es lo que vamos a hablar, ¿cierto? Es lo que voy a mostrar yo en unas imágenes. Vamos a ver si se pueden ver. Aquí están. Por favor, díganme si se ve o no. ¿Se ve? Se ve la carpeta. ¿No se ve el...? No. A ver, ¿cómo puedo ver? Se ve solamente la carpeta. ¿Cómo podría mostrar entonces lo que hay dentro de la carpeta? A lo mejor si lo pongo stop y pongo aquí y reviso y lo pongo ahí. Ahí sí. A ver. Ahí sí. La imagen. ¿Se ve una imagen, cierto? Sí, sí. Ya. En la imagen
es la imagen que dice, observa la estructura y el énfasis del texto. Entonces, ¿dónde nos encontramos al principio cuando dice, ya, te toca predicar? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Bueno, es saber de qué texto va a predicar, porque vamos a hablar de la Biblia. Uno, a pesar de que pueda ser temático, uno tiene que escoger un texto guía. ¿Ya? Un texto guía que no necesariamente lo vayas a desglosar, pero sí un texto que te vaya a abrir una introducción a un tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de la oración, podrías tocar Santiago 5:15, que habla de la oración de fe, ¿cierto? Y ese, pero no necesariamente tiene que desglosar Santiago 5:15 para decir esto es la oración, porque la oración es mucho más que Santiago 5:15 según lo que vimos hoy día, ¿cierto? Ni tampoco al verlo del versículo 13 al 18 vamos a decir todo referente a la oración. Creo que la oración es mucho más de lo que Santiago dijo en su capítulo 5 del 13 al 17, al 18. Creo que hay mucho más. Por lo tanto, pero sí debemos, en primer lugar, tenemos acá. Ese es el paso inicial, tener el texto bíblico. Ahora, ¿cómo empezamos eso? Primero, bueno, generalmente cuando estamos en una iglesia, a veces el texto bíblico ya está, porque el pastor te dice, ya, esta es la serie de sermones que estamos viendo, ¿cierto? Y a ti te va a tocar esta estructura o esta parte del texto. A veces están estudiando una carta o un libro del Antiguo o el Nuevo Testamento y te dicen, ya, a ti te toca el capítulo 1, a ti el 2, y así puede que a lo mejor te digan, incluso, ¿sabéis qué? Tenéis que hacer un resumen del capítulo 1 al 5. Algo así, ¿cachai? Y puede que sea súper largo, pero ese es el texto. Y de ahí va a tener que escoger qué texto va a ser el inicial para que se lea en el culto antes de comenzar el sermón. Pero no hay a leer del capítulo 1 al 5 en el sermón, no creo. Pero sí tienes que escoger un texto breve para que la gente lo tenga ahí como en su mente, que es el que va a dar inicio a la conversación. Ahora, si es un texto que es positivo y vamos a analizarlo de versículo a versículo, tengo que indicar qué texto es, lo vamos a leer en la iglesia y ese es el texto que voy a analizar. Por lo tanto, siempre comienzo con un texto bíblico. No puedo comenzar un sermón sin empezar con un texto bíblico. ¿Ya? Supongamos que tengo que analizar un texto y vamos a analizar del 13 al 17 de Santiago 5, que es el texto que nos está viendo hoy día. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, la primera pega que uno tiene y en la primera lucha que uno tiene es decir ya, ¿y qué este texto tiene que ver conmigo? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con la iglesia hoy? Por lo tanto, a eso se le llama contextualización. Si tú te fijas ahí, que es la raya de abajo, significa el texto hacia nosotros y ahora. Pero para llegar a eso nosotros tenemos que hacer una contextualización, es decir, tengo que ver el texto en su contexto para saber el ahora. El tema es que yo no puedo quedarme solamente con eso, porque solamente leerlo en su contexto es una parte de mi trabajo, porque la otra parte que tengo que hacer es la exégesis. Y la exégesis es esa flechita que va hacia arriba, que me dice de esta manera, este texto fue escrito para alguien. Claro que fue escrito para mí en el futuro, ¿cierto? Pero fue escrito para alguien en especial. Por lo tanto, implica saber que Santiago 5, del 13 al 17, fue escrito ¿a quién? Y ahí tendría que yo meterme en el libro de Santiago, conocer un poco más de esta carta y poder saber quiénes eran los oyentes principales, los originales, ¿cierto? En este caso, me tendría que ir a Santiago 1, ¿cierto? Me voy al primer capítulo de Santiago 1 y dice así el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Entonces, ¿a quién le escribió esta carta? A todas las iglesias, ¿cierto? Cristianas de las 12 tribus, en el fondo las judías que se hicieron cristianos, ¿cierto? Que están dispersos por ese mundo conocido. No está hablando del mundo futuro, está hablando del mundo en ese tiempo de Pedro, perdón, de Santiago que es un discípulo de Jesús, porque ese es el autor. Santiago
es discípulo de Jesús, ¿cierto? Que escribió ¿a quiénes? A los que están dispersos por todo, ¿cierto? El mundo, es decir, los que están fuera de Jerusalén. Es decir, las iglesias que están en el Medio Oriente, las iglesias que están en África, las que están en Europa, etc. Max. Esas son como los judíos como de la diáspora. Sí, de la diáspora, justamente. La dispersión o la diáspora es lo mismo. Es decir, después de Hechos 6, cuando fue asesinado Esteban, muchos judíos cristianos que estaban en Jerusalén se dispersaron. Se fueron a diferentes partes del mundo arrancando porque en Jerusalén estaban persiguiendo a los cristianos. Y como empezaron a perseguir y a matar, que fue el primer mártir Esteban, comienza todo el tema de la dispersión. Entonces ahí tú puedes inmediatamente que el 1:8, cuando dice Jesús, ustedes me van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y al final en todos los confines de la tierra, se empieza a cumplir desde el 6 en adelante, de Hechos. Sobre todo en 8, cuando ya empieza a predicar a los gentiles, mismo Pedro empieza a predicar a los gentiles, y después Pablo empieza a predicar y empieza a plantar iglesias fuera del país. Por lo tanto, él está escribiendo a los cristianos que están en los diferentes países, alrededor. Por lo tanto, es una carta circular. Significa que la idea esta es que una vez que lo lean en una iglesia, se la pasen a otra iglesia y así la lean, que a lo mejor la copian. No creo que la vayan a sacar fotocopia, en ese tiempo no había fotocopia, pero sí la escribirían o algo así, la redactarían para poder tenerla, ¿cierto? Quedarnos por esa carta y poder sacarle la doctrina que tienen. Por lo tanto, los dos primeros pasos que debemos hacer y en nuestra mente es que tengo que contextualizar para saber cómo llega a mí, ¿cierto? A mí y ahora, ¿cierto? A la iglesia de hoy. Y ese es lo primero que uno quiere hacer, porque esa es la parte aplicativa. Claro. Porque ya, ¿cómo aplico esto? Pero antes de aplicar a eso, antes de llegar a la aplicación de cómo esto me sirve a mí, tengo que hacer un primer paso, que es la exégesis. Y la exégesis es decir, bueno, pero esta carta no me la escribieron a mí, se la escribieron a ellos. ¿A quiénes? Y ahí viene todo el proceso de la exégesis, que tiene que ver con el proceso de establecer quién es el autor de la carta, ¿cierto? Qué tipo... Y eso es interesante porque en el fondo aquí hay varios trabajos de la exégesis. Uno primero porque tengo que darle contexto a la carta, ¿cierto? Contexto literario, ¿cierto? Y contexto, de alguna manera, un contexto bíblico. Es decir, qué significado tiene para las personas del momento, qué es lo que están viviendo. Pero a la vez también, dentro de la exégesis, sin duda que tiene que haber alguna estructura dentro de la carta que me pueda mostrar si tiene algún punto en específico, un tema en específico que me está dando, o me está dando más de un tema. Porque puede que a lo mejor me esté dando 3 cosas. O puede sencillamente que me esté diciendo una misma cosa que ya me había dicho antes. Por lo tanto, para mí es muy importante que pueda yo, dentro de la exégesis, es ver el texto en su contexto. Eso me va a llevar al siguiente trabajo, que ese texto tengo que leerlo en el texto más cercano, como lo que hicimos con el 5.15, que era leer del 3 al 17, al 18, para poder verlo en su contexto más inmediato. Pero después tengo que leerlo de acuerdo a todo el capítulo 5. Y por último, de acuerdo a toda la carta. Porque ese texto está aportando algo del propósito principal por la cual Santiago escribió la carta. ¿Qué es lo que quiere hacer Santiago en la carta y qué tiene que ver ese trozo de texto con su propósito? Y aún más amplio todavía, tiene que ver cómo esto tiene que ver con toda la Biblia. Por lo tanto, hay todo un trabajo, ¿cierto?, de escuchar, ¿cierto?, y de ver la estructura. Entonces, primero, contextualizarlo de acuerdo a los tiempos. ¿A quién se le escribió? ¿En qué tiempo? ¿En qué estaba viviendo la iglesia en ese tiempo? Si es que era de iglesia, si es que es el Nuevo Testamento, porque si es Antiguo Testamento tenemos que hablar en qué se encontraba el pueblo de Israel, ¿cierto? En ese tiempo, ¿estaban entre los profetas, fueron los profetas antes del exilio, después del exilio? ¿Hay rey o fue después de los reyes? Todas esas cosas, preguntas que nos tienen que poner bajo un contexto histórico. Entonces, hay un contexto histórico para que yo me pueda
aterrizar en qué parte de la Biblia y de la historia de Dios estoy. Y ese es el trabajo de la exégesis. La exégesis es pues decirme ya en qué parte de la historia estoy, porque la gente va a leer el texto y muchos no tienen ni idea qué pasó antes y qué pasó después. Y se supone que el predicador debiera saber qué es lo que pasó antes y qué es lo que viene después. Y ahí donde viene un trabajo tan importante, bueno, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el tema de la teología bíblica. Que la teología bíblica es como la historia de Dios y cuáles son los hitos importantes dentro de la historia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que pasó después? Como para que la gente sepa si el pueblo estaba esperando al Mesías o todavía no tienen ni idea de un Mesías, o es después de la llegada del Mesías y estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿cierto? Por lo tanto, el contexto histórico es importante para situar a las personas en qué estamos cuando estamos leyendo esa parte de la Biblia. Y el otro es el contexto literario, que el contexto literario es cómo se escribió la carta o cómo se escribió el texto. Si es una profecía, si es algo simbólico, si es un canto, si rima o no rima, si tiene una estructura literaria, como por ejemplo los salmos, que sabemos que los salmos son canciones, ¿cierto? Y que tienen como una estructura que a veces tienen un sándwich, que es como que lo primero y lo último dice como lo mismo, pero al medio es lo medular. ¿Te acuerdas que es un quiasmo, ¿cierto? Eso es conocido como quiasmo. Entonces, pero no todas las estructuras tienen quiasmo. No tienen esa tan notoria estructura. Hay otras que son, que vienen como comenzando algo o vienen terminando algo. Que viene antes o viene después. Por lo tanto, eso me obliga a ver los contextos antes y posteriores. Para poder situarme históricamente, pero también literariamente. ¿Cómo está escrito? ¿Por qué lo escribió así? ¿Por qué fue escrito de esa manera? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué está esperando el autor? Y en el fondo lo que uno debiera hacer es escuchar de alguna manera, dar la estructura. Buscar la estructura es buscar como el ritmo del texto. El texto tiene una forma escrita, no es desordenada. No es como cuando tú y yo contamos una historia, que la podemos contar, empezamos por atrás, después seguimos por delante, pero se nos olvida como la línea de la historia. Somos re buenos para contar anécdotas, se me olvidó esta cuestión. No, en la Biblia ya está ordenada, está bien ordenada. El Señor ya contó la historia y el Señor la hizo. Entonces tiene una línea melódica a la cual nosotros debemos analizar. Y esa línea melódica te da de principio a fin el texto, léelo de principio a fin tu texto. Incluso te puede servir a veces leer el capítulo entero, ¿cierto? Para entender la línea melódica y en qué parte de esa parte del capítulo está. ¿Qué es lo que está tratando? Porque puede ser que sea un énfasis. A lo mejor justo ese texto que te tocó es el énfasis de todo el capítulo. O está repitiendo algo que venía antes. Entonces hay que fijarse en palabras que se repiten, frases que se repiten, que a veces son el tema central. Por ejemplo, que ahora que leímos nosotros Santiago 5, del 13 al 18, 7 veces se repite la palabra oración. Por lo tanto, obviamente está hablando de la oración. Entonces nos saca inmediatamente de dudas que el tema central es la oración, y la palabra enfermo no es lo central. La palabra enfermo aparece 3 veces en todo el texto, pero la palabra oración aparece 3 veces, por lo tanto la palabra es la oración, ¿cierto? En ese versículo. Y por supuesto las enfermedades son una arista de la oración. Entonces eso nos van dando poco a poco, al leer, al observar en esa exégesis, podemos llegar, al ver la repetición de las palabras y ver cómo está escrita, lo más probable es que empecemos a dar al tiro con la declaración del propósito del texto. Demos rápidamente con decir, parece que esto es lo que quiere decir el autor. Este es el propósito de esta parte del texto o de la carta. Y una vez que ya podría establecer cuál es el propósito, como por ejemplo, Santiago está diciendo que en tiempos de aflicción deben orar. ¿Cachai? Propósito. Declaración de propósito. Después de eso, tienes que observar la estructura. ¿Qué estructura tú puedes ver?
una estructura, un quiasmo, que puede ser como tres partes, la de arriba y la de abajo son iguales, pero la del medio es el centro, ¿cierto? La estructura, por lo general, es cómo uno cree que el pasaje se divide. Claro, tiene que cómo se divide el pasaje. Puede que a lo mejor tenga puede que a lo mejor justo te dieron un versículo, un solo versículo, y te das cuenta que el versículo tiene dos partes, justo como que en la mitad, una coma o algo así, o hagan esto porque esto, está dado. Hacer esto, primera parte, porque esto, segunda parte. O sea, la estructura te lo dice. Entonces, a veces las mismas palabras te van diciendo cómo es la estructura del sermón. Entonces, obvio que si un versículo eso es capaz que tenga dos partes, ¿no? Primera parte, segunda parte. Y lo que tengo que hacer es enunciarle con la idea del propósito de la primera parte y con la misma idea del propósito de la segunda parte, para que la gente no se pierda, porque al final, y esto es muy importante, tenemos que dar un solo tema. Un solo tema, no que cada parte sea un tema en específico. Es un solo tema dividido en tres partes. Un solo tema dividido en dos partes. Ahora, si tiene más partes, bueno, divide un solo tema en cuatro partes, pero cada parte aporta al tema central, ¿cierto? Porque si le pones un tema por parte, la gente se va a llevar 3 tareas, 4 tareas, cuando la idea es que se lleve una tarea. No, y la enredáis, ¿cierto? La enredáis, se pierden, se vuelan, ¿qué es lo que había que hacer en el anterior? No me acuerdo, pero si es el mismo tema que lo vas a ir reforzando por cada parte, eso es lo que justamente necesita la persona en la predicación. Que tú le vayas dando un tema y que se lo vayas aclarando con las partes. Le vayas dando más claridad. Entonces, una parte podría ser, no sé, darte una idea como el concepto, después ejemplo y después cómo lo aplico. ¿Cachai? Pero en el fondo el mismo tema, ¿no? Un solo tema. Y si hay muchos, y si el texto te da para muchas otras cosas, aquí es cuando yo digo, es como elimina aunque te guste. Juégatelo con algo nomás y lo demás, sácalo, aunque hay la palabra predestinación aparece, que puro enseñarla, pero no te aporta, sácala. Pórala. Aunque aparezca ahí en la Biblia, te vaya a enredar. Porque no es el tema central, porque puede que a lo mejor sea una arista, pero no es el tema de lo que está hablando ahí, y lo único que va a hacer es que te vaya a tirar con todo. Y a veces ese es uno de los grandes peligros, cuando queremos echar toda la carne a la parrilla. Y ese es un peligro cuando de la exégesis, después de ver todo eso, lo tiramos al tiro de la aplicación. Como que ya hice toda mi exégesis y corremos al siguiente peligro, que es, a ver si lo puedo ver acá. Dos grandes peligros de pensar que cuando ya terminé la exégesis, terminé el sermón. Cuando hice la estructura, cuando ya saqué información. Y los dos grandes peligros que puedes tomar al pensar que ya terminaste es que llegues a intelectualizar mucho tu texto, porque no lo has pasado a ningún filtro. Y lo otro es que siempre la Biblia tiene muchos imperativos. Por lo tanto, va a terminar convirtiéndose en un sermón súper legalista y moralista. En unos palos bíblicos de miedo, así, ¿cachai? De que como es que tienes que hacer esto porque aquí la Biblia dice esto, porque entonces, ¿por qué? Porque ya pensaste que terminaste el sermón al hacer el exégesis y tiraste todo lo que tú pensaste y es un gran problema cuando lo intelectualizamos y empezamos a tirarle todo al sermón y a ti te costó hacerlo, imagínate aquel que te oye, no vio una. Y el peligro de intelectualizar es que todo el mundo va a pensar que esta cuestión es imposible de hacer, así que yo nunca voy a ser predicador. ¿Cachai? Porque si este gallo que sabe se enredó con la cuestión y no entendí nada, yo menos. Entonces al final corres el peligro de intelectualizarlo mucho, de hacerlo muy complicado, por no querer sacar algunas cosas porque quiero dejar un solo tema, algo claro, porque eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Hay dos tensiones acá. Y lo dijimos en una oportunidad, dijimos que el sermón tiene que ser muy bien doctrinalmente, ¿cierto? Porque tenemos que decir la verdad del Evangelio y no queremos decir herejía,
pero tiene que ser muy simple. Tiene que ser con palabras simples para personas simples, con claridad, pensando en la viejita media sordita que tenía ahí adelante escuchándote, o el joven que está distraído. Por lo tanto, tiene que ser algo que todo el mundo te entienda. Piensa de aquí antes de que como que contextualizar la gente que tienes, tus oyentes. No podéis tirarle toda la carne a la parrilla, porque en verdad sería como es que decía ya un hermano la otra vez, ustedes dan pura cátedra, no son sermones, son cátedra, decía. Claro, porque era como que eran muy trabajados y tenían muchas palabras rebuscadas y la gente no lo entendía. Entonces era cátedra, no era sermón. Y puede que a lo mejor tenía razón porque era muy rebuscado, muchas cosas, mucha información. Y cuando tú le tiras mucha información, la gente se pierde. O sea, con un montón de información que le tienes, ya los perdiste en los primeros 5 minutos, los perdiste. Ya no los recuperaste. Imagínate si te tiraste un montón de información los primeros 5 minutos y después te demoraste 40 minutos en tu sermón, 35 minutos que diste la vuelta nomás porque lo habíais perdido los primeros 5. Entonces, el tema de hacerlo demasiado intelectual es un gran peligro. Al no pasarlo inmediatamente, a creer que ya tu exégesis está terminada, porque la exégesis es este análisis de buscar información, buscar información, buscar información, que me ayude. Por lo tanto, todavía no lo termino, porque todavía tiene que pasar un filtro, muy, muy importante. Y lo otro es que como muchas de los temas son imperativos, como no hagas esto, sí haz esto, haced, velad, son todos imperativos, uno tiende a hacer del sermón algo muy legalista y muy moralista. No, que usted tiene que hacer esto. Es que el cristiano tiene que pa. Y empieza el tema del tiqueo. Ya, no, si realmente hice esto, ya hice esto. Ya soy buen cristiano porque tiqueo todo. Y eso no es el evangelio. Eso es religiosidad, ¿cierto? Entonces, religiosidad intelectual o religiosidad imperativa, al final es religiosidad y no el evangelio, y pierde a las personas, no se están haciendo cristianas, están haciéndose legalistas. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que hacer después de hacer la exégesis. Tenemos que hacer una reflexión teológica. ¿Qué significa hacer una reflexión teológica? Significa que yo, de aquí en adelante, tengo que verlo en relación a Cristo. Tengo que, el filtro de todo texto es qué me está diciendo de Dios y qué me está diciendo de su plan de salvación, qué me está diciendo de su plan de redención de la humanidad por medio de Cristo, qué me está diciendo de Cristo y de su salvación en la cruz. ¿Qué me está diciendo de Cristo y su vida moralmente correcta? Claro, le podemos hablar de la moralidad de Jesús y cómo nosotros debemos imitarle, pero en base a una persona que ha sido justificada, que tiene que ver lo que acabo de leer con la justificación que Cristo nos dio en la cruz, que tiene que esto con la redención, que tiene que esto con el plan de redención de Dios. Por lo tanto, tengo que leer toda la Biblia y cada pasaje de la Biblia como Jesús la vería, o como con los instintos de Jesús, como Jesús como con su vida nos explica, como su evangelio nos explican. Así como también debería leer ese texto como quizás los apóstoles nos enseñaron, cómo ellos vieron el Antiguo Testamento, cómo lo analizaron y lo enseñaron. Por lo tanto, tenemos que verlo con los ojos de Pablo, con los ojos de Pedro, con los ojos de cada una de las cartas, por ejemplo, y con los ojos de Jesús, por supuesto, que es el que nos muestra el Evangelio. Por lo tanto, y quizás a lo mejor también ir un poco más allá y verlo con los ojos de los grandes predicadores de los tiempos históricos. ¿Cómo predicó esto Spurgeon? ¿Cómo predicó esto, no sé, algún predicador de la historia que haya sido bueno y que haya llegado a grandes masas? Por lo tanto, también podemos ver en la historia grandes predicadores como Jonathan Edwards, como no sé, ahora contemporáneamente cómo lo predicó John Piper o MacArthur o no sé,
algún otro que te haya gustado, y de qué manera lo vio. Por lo tanto, con los ojos del Evangelio, eso se refiere. ¿Cómo vemos ahora ese texto? Con los ojos del Evangelio, con el plan de Dios. ¿Cómo este texto aporta a todo el mensaje de Dios de la salvación que culmina en Cristo? ¿Cómo Cristo cumple, ¿cierto?, las promesas de Dios declaradas en ese texto? Si es del Antiguo Testamento, con mayor razón. ¿Cómo Cristo cumple ese texto del Antiguo Testamento? ¿O cómo esta parte del Nuevo Testamento la cumplió Cristo? ¿Y qué parte del Antiguo Testamento que está hablando de eso? ¿Cómo esto era una promesa o no? Por lo tanto, aquí viene la parte donde yo tengo que predicar el Evangelio. Porque sin el Evangelio sería esto, miren. Sería una predicación imperativa, no cristiana, sino judía. Sería completamente judía, porque eso hacen los judíos. Los judíos ven cómo le predicaron a los judíos y después dicen, son iguales. Tan sencillamente como eso, y por lo tanto lo hacen imperativo e intelectual. Sin embargo, nosotros debemos verlo con los ojos de Cristo, con los ojos del Evangelio. Cómo esto tiene que ver con el plan de Dios en Cristo Jesús, mirándolo a través de los ojos de Cristo, mirándolo a través de los ojos de los apóstoles, mirando a través de la historia también y cómo lo hicieron a través de los predicadores. Si no lo hacemos así, bueno, obviamente podemos cometer otros errores. Por ejemplo, ahí tenemos varios errores. ¿Te acuerdas que si yo me voy de aquí para abajo sin ir a Cristo, cometo el error intelectual o imperativo? Pero ¿qué pasa si no hago la exégesis? Es decir, sé que es para nosotros, pero voy directamente a Cristo sin hacer exégesis. Cometo un tremendo error como de la espiritualización y la pérdida de la historia de la Biblia. Es como, no, es que no importa la historia, no importa lo que pasó con los judíos, no importa lo que pasó con la iglesia, no, sí, es Jesús y yo, ¿no? Cuando la verdad es que hay un gran error de cometer como que todo es espiritual, todo es místico, porque solamente yo y Jesús nomás y chao. Y nos perdemos todo lo que el Señor nos está enseñando en la historia bíblica. Porque esto ya el Señor ya nos reveló y algo nos está mostrando, y ahí están sus tesoros en la palabra del Señor. Entonces no podemos no hacer la exégesis. Y muchas iglesias se saltan la exégesis porque quieren o pasan inmediatamente ahora a nosotros o se hacen una cristología sin historia, sin Biblia, pensando, esto es lo que hace Jesús, sin ningún respaldo bíblico. Por lo tanto, eso se le llama espiritualización, que pierde la historicidad bíblica tan importante, que también puede cometer grandes errores al no hacer de la Biblia su base. Entonces ahí tenemos los dos grandes, uno, cuando de la exégesis me voy a los tiempos de ahora, o me salto la exégesis y me voy a Cristo. Ese es el otro peligro de hacer como una reflexión teológica netamente en Cristo sin la historia del Antiguo Testamento y la historia de Dios. Entonces, aquí es donde yo digo que es tan importante una teología bíblica. Aquí es donde nosotros debiéramos entender un poco lo que es la teología bíblica. La teología bíblica es aquella que, miren, toda la Biblia es una historia. Es un solo libro la Biblia, que tiene un solo tema, que es el reino de Dios, y que tiene un solo protagonista, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y que la historia de la Biblia es todo se cumple en Jesucristo. Él, a través de él, se interpreta todas las escrituras, como lo dijo claramente en Lucas 24, cuando estaba con sus... cuando después de resurrección se encuentra con estas dos personas que iban saliendo de Jerusalén hacia el camino de Maús, y les dice, oye, qué torpes son, si esto estaba escrito, y le hace toda una teología bíblica hasta si esto tenía que pasarle al Mesías, dijo. Por lo tanto, Lucas 24, versos 41, 42, no me acuerdo cuál era, le está haciendo una teología bíblica, mostrándole toda la historia para poder decirle con quién estaban ahí. Que era él mismo, Jesús mismo, porque después dice que la historia de Lucas 24, que después fueron a comer, y cuando partió el pan, lloraron y se dieron cuenta que era Jesús y se le desapareció.
Y se devolvieron a Jerusalén a contar que habían visto a Jesús. Por lo tanto, imagínense que el Señor, para revelarse a esas dos personas, les habló de toda la historia bíblica, cuando él puede haber dicho, así como está tapado, dije, ah, soy Jesús. No, lo que hizo fue abrirle los ojos con la Biblia, con el plan de redención. Y después, cuando estaban comiendo y darse cuenta con quién estaban ahí, se dieron cuenta que era Jesús. Y que toda la historia hablaba de él. Interesante, el Señor Jesús hizo la primera teología bíblica en el camino Maús. Y eso es lo que habla la teología bíblica, es ver toda la Biblia como una sola historia, con un solo protagonista, con un solo tema que es el reino de Dios y el plan de Dios para restaurar todo lo que las consecuencias del pecado y cómo va a restaurar tanto para que haya cielo nuevo y tierra nueva, por medio de Cristo. Entonces, hacemos la exégesis y después hacemos la reflexión bíblica. Y la reflexión teológica se refiere a verlo con los ojos del Evangelio. Y de ahí, todavía no terminamos el sermón. Todavía no terminamos el sermón. Ahora no terminamos el sermón, ¿por qué? Porque ahora sí tenemos que decirlo, ¿y qué pasa todo esto conmigo hoy y con la iglesia hoy? Y ahí es donde, después de haber hecho la exégesis, la reflexión teológica, puedo empezar a hacer las aplicaciones. A eso se le llama contextualización. Entonces la contextualización es darse toda esta vuelta, ¿cierto? Es toda esta vuelta. Por lo tanto, sí tenemos que hacer una contextualización del texto dentro de su contexto que nos va a llevar tanto a la exégesis como a la reflexión y a la aplicación. Y eso es lo que en el fondo sería, para lo que nosotros llamamos en la iglesia, una predicación expositiva. Porque el texto expone, o decir, la Biblia se expone a ella misma. Ella misma se explica. La Biblia misma nos dice cómo tenemos que predicarla. Y es de acuerdo a cómo está escrita, ¿cierto? En su contexto, bajo la historia de la Biblia, bajo la historia de la predicación, de la redención en Cristo, para luego después decir nosotros, ya, y ahora, ¿qué hay de mí? Y después de haber hecho todo este trabajo, ¿qué hay de mí y qué hay de la iglesia? Y ahí también en el hoy tenemos varias cosas que hacer. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la iglesia en el momento? ¿Qué está viviendo la iglesia? Tu iglesia local, ¿qué está viviendo en ese momento? Que sean palabras de ánimo, o si está viviendo un error, quizás sea el momento de corregir ese error. ¿Y qué tiene que ver con el texto, cierto? No anda buscando errores, otro error que tiene nada que ver con el texto, o sea, ahí ya seríamos reaprovechados de usar el púlpito, pero sino que tenemos que ver de acuerdo al texto con algún error que esté cometiendo la iglesia, o bien palabras de ánimo de algo que está pasando en la iglesia en este momento local, pero también puede ser a nivel general, lo que está viviendo el mundo, o el país. Por ejemplo, el país está viviendo una recesión económica, estamos subiendo los precios. ¿Qué implica eso? La implicancia es que a lo mejor pienso que no me va a alcanzar el sueldo, que necesito otro trabajo, que no sé, que tengo miedo de perder el trabajo, porque no hay pega. Cosas como esas, implicancias de temor quizás, por el contexto del país y de la situación que está viviendo, no solo la iglesia, sino la sociedad, o todo el mundo, una pandemia, ¿cierto? Eso todo está más que claro como una muy buena aplicación, porque todo el mundo está viviendo la pandemia, así que estamos todos en eso, pero pueden existir otras implicancias que cada iglesia vive en forma diferente esta pandemia. Está el temor a la muerte, está el temor a enfermarse, está el temor a dejar de congregarse, está el temor de que la gente deje de venir a la iglesia, está el temor de que la gente empiece a ya no la perdamos. Está el temor, no sé, pues de que no tengamos cómo comunicarnos o que perdamos esta sensibilidad de juntarnos. Y hay tantas cosas que nos pueden ayudar lo que está pasando y a través de esta reflexión bíblica del texto que nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la oración, bueno, oremos al Señor porque esta pandemia obviamente ha traído tanta incertidumbre y como dice el verso que estábamos viendo, Santiago 5, se me perdió Santiago 5, que estábamos viendo como texto central de hoy. ¿Está alguno afligido? Oh, que ore. Tan sencillo como eso. Y entonces, hermano, ¿usted tiene miedo a perder el trabajo? Ore al Señor. Para que le quite el miedo
y para que le dé inteligencia a usted de cómo mantener su trabajo, cómo ser responsable en el trabajo, cómo rendir, cómo disfrutar. ¿No está disfrutando el trabajo? Ora al Señor para que te disfrutes tu trabajo. El Señor lo va a escuchar. El Señor lo va a ayudar. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Es una enfermedad? Bueno, oremos al Señor, el Señor a lo mejor dentro de su voluntad quiere sanar, pero oremos. El Señor sabe todo, pero el Señor quiere que le contemos, porque la oración es una conversación, y al Señor le gusta que conversemos con Él. Por lo tanto, hay muchas implicancias y muchas formas de llevar a la práctica en el hoy, ¿cierto? En el hoy y en el mañana también. Y está el tema escatológico, el hoy, pero también mañana, que está dentro del hoy, porque es el tema de la esperanza, porque todo esto implica la espera del Señor Jesucristo cuando Él venga. Por lo tanto, no puedo perder de vista de que estoy sufriendo ahora, pero en el mañana voy a dejar de sufrir, porque viene Cristo, viene su reino. Por lo tanto, nunca debiéramos perder la segunda venida de Cristo y el reino de Cristo en nuestros sermones, porque eso hace que terminen nuestros sermones de una forma muy esperanzadora, ¿cierto? Nos ayuda a descansar en la oración, porque cuando Cristo venga, ya la oración no sé si irá a ser una realidad, porque ya vamos a estar con el Señor. El Señor ya vamos a estar con Él, y no van a haber aflicciones, no van a haber enfermedades. Hay un texto que dice, hay tres cosas que son importantes: la fe, la esperanza y el amor, ¿se acuerdan? La fe y la esperanza se reflejan mucho en la oración, ¿te has dado cuenta? Pero el amor, dice, nunca dejará de ser, porque la fe y la esperanza un día dejarán de existir, porque cuando Cristo venga, la esperanza va a ser una realidad, y la fe también va a ser una realidad, pero el amor es el centro, y ahí vamos a estar en su reino, un lugar extraordinario. Entonces, esta es la vuelta, en el fondo, que tenemos que hacer cada vez que hacemos un sermón expositivo. La próxima oportunidad, cuando nos juntemos, vamos a hablar directamente de la estructura. Ahora vamos a ver un tema de cómo debiéramos estructurar un sermón. Esto sencillamente es una cuestión mental, ahora lo que acabo de decir. Mentalmente tengo que saber que tengo que hacer una exégesis, tengo que hacer una reflexión teológica y después tengo que hacer una aplicación. ¿Ya? Entonces es un proceso para llegar al hoy, para llegar recién a la aplicación. Entonces primero exégesis, y cuáles son las partes de la exégesis, las vamos a ir repasando. Después una reflexión teológica, es decir, cómo esto aplica con el plan de redención, con los ojos de Jesús, con los ojos del Evangelio, con los ojos de Pablo, y después ya cómo lo aplicamos. Cómo lo aplicamos en el día de hoy, pero también con la esperanza del mañana, con la esperanza de la venida de Cristo. ¿Qué les pareció? Comentarios. Patito, mira, quiero un poco para aclararme mejor. No me habéis ido ya todo al revés, con el chaito. Entonces, yo, por ejemplo, primero yo tengo un texto, ¿cierto? Elijo un texto o me dieron un texto. O te dieron el texto, claro. Ya. Primero contextualizo qué tiene No, que ver todo conmigo. el proceso es contextualizar. Ya, Todo el proceso es contextualizar Ya, para llegar a la aplicación. Pero el proceso no es recto, sino que tienes que hacer toda la vuelta. Estoy dando la vuelta ya. Claro. Entonces, al tener el texto yo me preocupo de la exégesis, de ver Lo primero que tienes que hacer en el fondo es la exégesis. ya toda la información, ver todo, dónde estoy, de histórico y todo eso. Comentarios bíblicos, Literario, claro, claro, literario, todo ese proceso. Ya. Y ahí voy dando la vuelta. Ya. Claro, entonces en la exégesis tú haces preguntas al texto. Lo vamos a ver después en todo caso. Le haces preguntas al texto, ya, sí. donde quién es el autor, quiénes son los que reciben la información, cuál es el contexto literario, el histórico, todas esas preguntas, para qué lo escribió, y al final después reviso el texto, lo leo, lo releo para poder ver si hay alguna estructura, y todo eso es parte de la exégesis. Cuando al final llego a un propósito, cuando digo, ya, este es el tema central. Y cuando llegáis al tema central, tú dices, ya, ahora recién puedo estar pensando en la estructura de ese tema central y cómo la estructura aporta a ese propósito. Ya. Y después de tener ya más o menos la idea clara, este es mi sermón, ahora empiezo a hacer la reflexión teológica, es decir, cómo este texto, este propósito, tiene que ver con toda la historia de la redención. Cómo eso se aplica con el Evangelio, cómo el Evangelio y Jesucristo tienen que ver con esto.
¿Hay alguna promesa? Hay que hacer esa pregunta. ¿Hay una promesa que Cristo esté cumpliendo acá? ¿Hay una esperanza que se está dando? ¿Cierto? ¿Hay algo que el Antiguo Testamento está diciendo y que en Jesús se cumple? ¿O algo que Jesús dijo que esto? ¿O cómo Pablo lo vio? ¿Cierto? Con el Nuevo Testamento. Es que de Ya. alguna manera es como cumpliendo siempre con el Nuevo Testamento. Mm. Aplica mucho el tema del cumplimiento. Con los ojos del Evangelio. Entonces ahí es el gran momento para predicar en el Evangelio. Después de eso tenemos que buscar, y yo siempre, una vez les dije también en una clase, dije, un sermón sin llamado a arrepentimiento, la Sí, se gente va quedó, a seguir pero igual. sí, sí. Mira, dos Entonces, cosas me han quedado de las clases anteriores. Una, que tiene que estar lleno de amor. sí, por supuesto. O sea, tiene que ser claro, y tiene que llevar justamente al arrepentimiento. Lograr en las personas que haya no solo que queden con la culpa ahí eterna, que malo que soy, sino Y si, no, podamos ir. y si Cristo tampoco está mencionado en el sermón, no es cristiano el sermón, pues siempre tenemos que, el filtro es la cruz de Cristo. Y ahí está la reflexión teológica que tenemos que hacer, la cruz de Cristo en el momento. Ahora, cuando vas a hablar de Cristo, puedes hablar al principio, puedes hablar al final. No tienes por qué hacer como, ahora vamos a apuntar a Cristo. Como he visto en algunos sermones, como, ahora, ¿cómo se cumple Cristo? No, voy a hacerlo desde antes. Voy a hacer desde principio a fin hablando de Cristo. Pero no saliéndote del texto, ¿cachai? Entonces siempre puedes estar hablando de Cristo todo el momento. E incluso puedes estar llamando al arrepentimiento desde el principio a fin. No tienes por qué estar esperando hasta el final para hacer un llamado al arrepentimiento. Pero lo importante es que una vez que escuche el Evangelio le mueva el corazón para llevar al arrepentimiento. Qué interesante. ¿Cierto? Entonces, y ahí recién estamos hablando de un sermón que va a edificar, porque la idea es que la gente cambie su corazón. Y eso lo hace a través de la reflexión teológica, que tiene que ver con Cristo. Porque si nos saltamos la reflexión teológica y de la exégesis nos saltamos al día de hoy, no perdemos lo más importante, que es Cristo, pues entonces ya dejamos de ser sermones cristianos y terminan a ser sermones moralistas, sermones súper intelectuales, son cátedras, tiré toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Estoy mostrando que todo lo sé, pero no estoy edificando a nadie. Y terminan siendo tremendos sermones judíos, ¿cierto? Pero no cristianos. Creo que eso es lo importante. Y después de eso, después de pasar por la reflexión teológica, ya empezamos a hablar un poco de las implicancias, aplicaciones, palabras de consuelo con el Evangelio de Cristo, ¿cachai? Entonces, en el fondo es como mentalizar que tengo que hacer toda la contextualización, debe ser esto, el texto el texto dentro del contexto de ese capítulo, dentro de ese libro, dentro del Nuevo Testamento, dentro de la Biblia entera. Cómo aplica todo para el Evangelio, y que esa contextualización implica exégesis, reflexión teológica, aplicación. Gracias, Patito. Y el texto, bueno, el texto, si te dan libre, pues, coge el texto que quieras, y de ahí tú quieres ver si lo quieres hacer temático o si lo quieres hacer expositivo verso por verso con una estructura. Ahora, lo ideal sería, ojalá lo pudiera hacer expositivo con una estructura que salga directamente de la Biblia. Sería ideal. Los temáticos son un poquito más difíciles porque uno salta para allá, salta para acá, para apuntar hacia un tema determinado. Y los peligros de los temas de los sermones temáticos que tienden a alargarse mucho. Tienden a alargarse. Así que eso. ¿Más preguntas? En la semana les voy a estar dando la tarea ya para el martes. Nos debería tocar el martes 9, ¿ya? La próxima reunión. Pregunte. Pequeño, es como un comentario, en verdad. Ya. El primer semestre de SEP tuvimos este libro, y creo que la clase de hoy es una de las más esenciales. Es como muy central dentro de todo este libro. Quizás hay obviamente partes que son como después lo que ha a ver con el pastor, la estructura, claro. Esas divisiones, que quizás ya son un poquito más premeditadas, de mayor investigación, pero creo que esta parte, bueno, con mis compañeros le decimos la ruta segura. La ruta segura. El camino seguro, que es como si tú te querías asegurar de ser fiel, de comunicar lo que la carta quiere comunicar, lo que el mensaje quiere comunicar. Te quedaste esta vuelta. Ándate dando esta vuelta. Y yo lo que animo a hacer es no esperar a que nos toque dar un sermón,
sino que vayamos a quizá un texto chico o versículo, quizá una sección pequeña, veamos que hay una enseñanza ahí y hagamos esta práctica de hacerlo. Claro. Como el ejercicio de estar haciendo esta ruta asegurada, ok, ya un versículo de, perdón, Ir practicando, en el fondo es como ir practicando, practicando. Ok, ¿cuál es la exégesis? Ya, empezar a hacer una exégesis de 3, 4, 5 versículos, de cómo está nuevo contexto histórico, de las personas, a quién van dirigidas, y después la enseñanza, claro, vas viendo ya cómo la narrativa de la Biblia, cómo vas viendo esta progresión de esta pequeña enseñanza, y cómo después en Cristo también es cumplida, y para la iglesia de hoy. Y para no esperar a cuando nos toque quizás dar un sermón, no sé, de todo el Claro. capítulo de Génesis 45, empezar a hacer el camino seguro, porque encuentro que es tan medular, es tan importante esta parte de este libro, como este capítulo, que yo diría que es como con lo que el primer semestre es con lo que más me quedé, de hecho. Sí. Y eso hoy día es lo que más practico cuando me toca hacer un bosquejo de un sermón. Sí. De todos modos, muy buena clase, de hecho. Bien, pues chicos, gracias. ¿Algún comentario, Carlito? ¿Refuerza algo de lo que estáis haciendo estos días? Desmuteate. Sí, creo que lo que compartiste el día de hoy, bueno, es como decirte, es el camino, el camino pavimentado, esencial para poder predicar un sermón fiel al texto. Entonces, ahora, y eso es lo más relevante, porque el sermón puede ser bueno o no, pero eso en el tiempo uno puede ir mejorándolo. El punto es que cuando no predicamos y no somos fieles al texto, eso para mí es más peligroso, es mucho más peligroso, ¿ya? Porque sí o sí el Señor va ayudándonos a través de su Espíritu Santo a reforzarnos, y en la medida que somos más dependientes del Señor, el Señor siempre nos va entregando muchas más herramientas en el tiempo para poder predicar mejor. Pero cuando nos acostumbramos a hacer una mala exégesis y nos saltamos este proceso, creo que podemos predicar cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, lo que acabas las herramientas que acabas de entregar son las esenciales, o sea, es el camino pavimentado para abrir la Biblia, para sacar todo lo básico, o sea, hacer todo el método observativo, Sí. ¿cachai? Entonces, creo que es como la primera herramienta, como la picota, donde empieza recién a picar recién. Entonces, y lo otro, el tiempo lo va a ir dando. Lo va mejorando. La práctica, como decía Max. Claro. Ahora, si uno se acostumbra a hacer eisegesis, como dijiste la otra vez. Eisegesis. Claro, claro. No, po, mal. Entonces, mejor es irse por este camino pavimentado que te da, bueno, como hemos estudiado, qué es lo que dice este pasaje, o claro, este pasaje dentro de este libro y en el marco total de toda la Biblia. Entonces, es trascendental tener esta herramienta desde un principio. Ahora, esto con el tiempo es muy parecido a cuando tú estás recién manejando, ¿cachai? Cuando recién estás aprendiendo a manejar, poner la mirada en todos, ¿cachai? Poner la mano perdí de vista adelante por mirar en la palanca. Claro, miráis la palanca, miráis el freno, toda la cuestión, porque quería hacerlo cuidadosamente, porque no queréis mandarte ningún condoro. Pero después, con el tiempo, se va sincronizando y ya es parte de ti. Entonces, sí. Pero es muy importante, o sea, si no lo aprendes de un principio, bueno, el chiste se cuenta solo. Sí, cae por su peso. Sí. Bien, chicos, gracias por su atención y por su participación. Y bueno, ya vamos a estar hablando ya directamente de la estructura del sermón y cómo voy a ir armándolo desde la próxima ya clase, el próximo taller.
Así que yo creo que luego le estoy dando, en estos días estoy dando la tarea, ya para que lo estén desarrollando con tiempo, porque no quise darle tarea porque teníamos la tarea pendiente de la semana anterior, así que era eso. Ya. Oye, Así que, Patito, dígame. te iba a preguntar porque se han estado suspendiendo este clase por esperar a los hermanos de San Joaquín. Y he visto que el curso se ha atrasado precisamente por eso. Y veo que tampoco también la asistencia responde. Mm. ¿Vamos a darle sin parar ahora o Sin tenemos parar. una fecha? Ya, No, sin parar. Son cada ya. 15, cada martes por medio. Por eso que lo vamos juntando el 9 y el 30. El 9 y el 22, 23. Claro, porque nosotros nos restringimos precisamente para esperarlo, pero veo que tampoco Sí, hay una pues. respuesta. No, y de hecho yo Entonces, también aparto el tiempo y quedo esperando aquí. claro, porque, Estaba solo. como que hay No, como con la marcha se arma un pasada. enreo al final porque como que corremos por el hermano la fecha y vamos corriendo. Claro, no. Si hermanos pueden, si no, chao. Sí. Y de hecho, Claro. Cristian dice que ahora, porque el Cristian fue el único que estuvo la vez pasada, pero él dijo que ahora no podía, de hecho lo escribió ahí en el WhatsApp porque también se pinchó hoy día y dice, se siente súper mal. O sea, yo me he estado sintiendo más o menos porque también pinché hoy día. Yo ya me está doliendo el brazo. Me duele mucho el brazo, pero él dice que siente malestar, está sumamente desconcentrado. Ahí Claro, está pero es todo. que empezamos como 15. Empezamos Como 15, si no es chiste, empezamos medio loco. Sí, éramos un montón. Yo me voy a poner las pilas y me comprometo. Sí, y por eso que también la vamos a Me grabar para encanta. que no tenéis que andar repitiendo de nuevo lo mismo. Así que yo creo que esta Ya. clase se da por pasar, porque este mismo video lo vamos a subir y ya, chao. No Así vamos que está grabado todo Sí. esto. Déjame hablarle a los hermanos. A ti, Ah. querido hermano. Hazle un Déjame exégesis. querido hermano, no faltes más. ¿Te acuerdas la exégesis No te lo que yo pierdas. hice? Ya, pues chicos, vamos a terminar Ya. entonces. Vamos a orar. Carlito, ¿puedes orar tú para que terminemos? Amén, pues. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. De verdad que disfrutar de estos tiempos hoy en día, disfrutar de tu palabra, de verdad que nos regocijamos. Hay un regocijo especial, Señor, cuando disfrutamos de ti. Señor, ayúdanos, Señor, que este tiempo especial sea prolongable en todo tiempo, Señor. Cuando terminemos, Señor, cuando conversemos en todas nuestras relaciones, cuando vamos al trabajo, Padre, ayúdanos a perdurar este gozo de la salvación, Señor, que tenemos en ti. No solamente poder disfrutar estos tiempos. Y también te ruego, Padre Celestial, que todos los hermanos, Señor, que estuvieron participando, Señor, ayúdalos, Señor. Es probable que tengan situaciones difíciles, Señor. Probablemente estén siendo acechados, Señor, tentados por Satanás también, o desanimados, Padre. Oramos por ellos, Señor, para que tú Amén. los animes y los Amén. traigas nuevamente a tu palabra, Señor. Porque eres tú, Señor. Cuando está tu palabra aquí, eres tú, Señor, quien quiere que seas escuchado, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias por Patricio, Señor, por el tiempo que él dedica. Bendícelo, Señor. Bendícelo, ayúdalo, Señor, a sincronizar bien todos sus tiempos, Padre, y que todo lo que él está haciendo, Señor, sea con un gozo y con una visión de reino en todo tiempo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por todo, nos estamos viendo entonces y luego le dando la tarea. Y saludamos a todos los que faltaron, que le vamos a subir el video. Chao, que estén bien. Chao, nos vemos. Besitos, No. chao, Carlito, chao, Pato. Dije, Edita el final. Vota 2, dije vota 2. Vota 2. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, bendiciones.